Bien, buenas tardes a todos los colegios de defensa de Iberoamérica. Espero que me escuchen bien. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión de seminarios online, deseándoles unas muy buenas tardes a todos. Y voy a presentar al expositor que tendrá la responsabilidad hoy día de darnos a conocer el tema sobre el narcotráfico. Voy a hacer un breve resumen del intenso currículo que posee nuestro invitado. Él es el profesor Alejandro Ibelich Mancilla. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y obtuvo la aprobación unánime para su título de abogado. Posee el grado de magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también aprobado con distinción máxima. En el ámbito laboral, se puede señalar que ha ejercido por más de 20 años en el área penal, desempeñándose en la Corporación de Asistencia Judicial y en el Ministerio Público, donde llega a ocupar el cargo de fiscal jefe de la Unidad Regional de Antinarcóticos. En lo académico, posee una amplia trayectoria docente, siendo profesor titular en varias importantes universidades e instituciones de orden y seguridad pública. De la misma forma, y dada su comprobada experiencia en el foro penal, es invitado constantemente a diversos encuentros académicos y paneles internacionales, destacando así su participación como ponente en foros organizados por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ha sido profesor en la Reforma Procesal Penal en la Universidad Central de Chile, de Derecho Penal en la Universidad Santo Tomás, también de Derecho Penal y Derecho Procesal en la Escuela de Investigaciones Policiales, en la NEPE, en temas relacionados con amenazas multidimensionales, en esta sede como también en los cursos que impartimos en la ciudad de Concepción. Se destaca por ser un referente reconocido por sus pares al escribir diversos artículos en la revista del Ministerio Público. Podemos destacar, entre otras, el ocultamiento de la droga y el perfil del narcotraficante, la interceptación de comunicaciones telefónicas de acuerdo a la ley 20.000, el agente encubierto, también de la misma ley. Actualmente se desempeña como director subrogante de la Unidad Especializada en Narcotráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Tengo el agrado de dejar a los colegios de defensa de Iberoamérica hoy día al profesor Alejandro Ibelich con el tema el narcotráfico. Muchas gracias, coronel. Antes que todo, un muy fraternal y afectuoso saludo a nuestros compañeros, amigos que nos están viendo a través de videoconferencia. Un gran abrazo para ellos y la idea es tratar de hacer esta breve exposición lo más sintética y amistosa posible, para lo cual yo no tengo ningún inconveniente en que me hagan interrupciones, hagan preguntas durante el desarrollo, no me altera el orden. Y también la idea es dar una visión global del fenómeno, pasando por mucha historia. Es imposible tratar de comprender el fenómeno criminal del narcotráfico si no indagamos sobre su desarrollo, sobre los distintos discursos históricos que se han dado respecto al tema de las drogas y las representaciones sociales que han tenido. Necesariamente tenemos que conocer la historia, cómo se ha desarrollado todo el tema relativo a la prohibición global de las drogas, para entender por qué muchas políticas actuales de control de narcotráfico no han dado resultados, principalmente aquella más violenta, la política de control a través de la denominada guerra contra el narcotráfico, y ver cuáles son las soluciones alternativas y aterrizar un poco al final la problemática chilena. Y principalmente el objetivo de esta pequeña exposición es ir desmitificando el tema, ir superando tabúes tradicionales como la clásica y obsoleta distinción que se hacía entre países productores versus países consumidores,
Esa es una tesis que hoy día ninguna persona seriamente sustenta en el ámbito del control del narcotráfico y que ha traído muchos errores. Básicamente, a lo menos por dos razones. La primera es por cuanto los países productores no son los connacionales los que dirigen la producción de la droga, son carteles extranjeros. Segundo lugar, la ganancia global del narcotráfico solamente se reduce a un mínimo y miserable 1 o 2% en el país productor, pero el 70% de la ganancia de lo que genera la actividad ilícita del narcotráfico se produce en el norte a nivel entre transportista y vendedor antes del destinatario final. Ahí se produce el 70% de la ganancia. Por lo cual, si vamos, si teniendo ese conocimiento, que no es algo que se haya inventado, que sea producto de mi imaginación, sino que está en los estudios de las Naciones Unidas, si vamos a orientar nuestras políticas hacia ese 2% o 1% donde se genera una ganancia mínima, la verdad es que estamos perdidos. Básicamente vamos a ver también que históricamente jamás, y es muy difícil que el poder de producción de la materia prima haya estado a cargo, o hayan sido los propietarios o los controladores, los propios países productores. Insisto, eran carteles extranjeros. Actualmente son carteles que no pertenecen a los países productores, son verdaderos consorcios criminales. Importante también ahí vamos a destacar el rol que jugó históricamente Chile en el narcotráfico mundial. Hay un historiador que recomiendo que se llama Paul Gothenburg. Él es doctor en historia de la Universidad de Nueva York y escribió un libro buenísimo, muy bueno, que se llama La cocaína andina. Ahí él describe como la pieza clave en toda la historia del narcotráfico, principalmente del clorhidrato de cocaína, a Chile como el eslabón perdido. El eslabón perdido en la década del 45 al 59 antes de la Revolución Cubana, y como la primera ruta de tráfico marítimo de la clorhidrato de cocaína era la ruta chilena, Arica-La Habana. Posteriormente, por cambios históricos, se trasladó hacia Miami. Pero bueno, la idea es que vayamos conversando y desmitificando muchos temas que se tenían por cierto como un dogma y que no es tan efectivo, y que quizás nos ayuden a entender el fenómeno y aplicar políticas más efectivas. El temario básicamente es es el siguiente. Con eso es bastante amplio, y en primer lugar va a tratar el tema sobre cuáles son básicamente las principales políticas o modelos de control del narcotráfico a nivel mundial, entender el tráfico como una actividad empresarial, es decir, que obedece a las lógicas de una empresa con líneas de producción, con sistemas de marketing, que es un flujo constante, que está movido por el lucro, una breve historia de las drogas y principalmente una breve historia sobre el sistema prohibicionista, sobre el sistema o el modelo de la prohibición global, cómo este se generó, y que realmente vamos a ver que es un fenómeno nuevo. Históricamente siempre las drogas fueron legales. Básicamente concepto de clasificación de las drogas, técnicas de investigación criminal que otorgan las legislaciones modernas y que provienen de las últimas convenciones contra el narcotráfico. Vamos a aterrizar el tema en Chile, cuáles son las rutas de ingreso de las drogas a Chile, cuál es el perfil del narcotraficante en nuestro país, que quizás sea muy similar al que tienen otros países, y cuáles son las actuales situaciones de riesgo. Insisto que para analizar este tema no podemos entenderlo sin ver cuál ha sido su desarrollo histórico, cómo se genera el tema de las drogas, y en ese sentido los sistemas de control social del narcotráfico, de las drogas, básicamente y a grosso modo y en general son dos. Uno, el sistema de la prohibición global, o modelo de la prohibición global, que es el que actualmente impera en casi todos los países, que a diferencia de lo que muchos creen, no tiene su origen con la convención del año 61 ni la 71, es un poco más antiguo, es
alrededor del año 1912 con la Convención del Opio de 1912. Y vamos a ver que el desarrollo histórico de del sistema de la prohibición global no está muy asociado al tema de la salud pública, sino está más bien asociado a un tema de tipo político, económico, bélico y militar. La gracia es que en este tipo de cursos vamos a empezar a hablar francamente de cómo han sido los sucesos históricos y a desmitificar temas. El otro sistema, que es más que un modelo implementado en algún país, es una tendencia que se refiere al modelo de reducción de daños, en el sentido que se ha visto que muchos modelos de prohibicionistas, principalmente el modelo norteamericano de las décadas del 80, denominado la guerra contra las drogas, no ha tenido los resultados esperados, todo lo contrario, después de 20 años de aplicado el sistema, y esto lo enseñan los propios académicos norteamericanos, ha sido un desastre. Hay más violencia en las calles, hay un mayor consumo, hay una mayor oferta y demanda de drogas, por lo tanto algo funcionó mal. Y la verdad es que el modelo del prohibicionismo absoluto no da resultado por desconocer que el tema de las drogas siempre ha estado presente en la sociedad y es parte del desarrollo histórico, como vamos a ver a continuación. Entendemos fundamentalmente el delito de tráfico como una actividad empresarial. El delito de tráfico es una actividad que se está generando constantemente, que nadie sabe dónde empezó ni cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos que es un ciclo delictivo en que participan indeterminadamente muchas personas que no necesariamente se conocen, pero que todas hacen un aporte para que este ciclo pueda progresar, y esos aportes pueden ser en cualquier etapa del proceso de este ciclo delictivo, ya sea en la etapa del transporte, de la posesión, de la guarda, del ocultamiento, la distribución, la comercialización, la producción. Lo importante es que estas personas, si bien no se conocen, sí lo hacen con aprobación y conocimiento de lo que hizo otra persona que lo antecedió y la que va a ser a futuro la que la va a predeceder. Esto lo sabemos muy bien los abogados que nos dedicamos al área de narcóticos, ya sea como fiscales o defensores, en el sentido de que, tratándose de un delito de emprendimiento, una actividad marginal, cualquier aporte, aunque sea mínimo, transforma, por ser un delito de emprendimiento, a esa persona como autor del todo. Se le imputa el absoluto, la totalidad de esa conducta. Es por ello que es muy difícil concebir una actividad como de cómplice o encubridor de un delito de emprendimiento. ¿Por qué? Porque si bien el sujeto realizó una conducta marginal, mínima, fue funcional para que el ciclo delictivo pudiera seguir funcionando. Por lo tanto, se le imputa normativamente, como hablan los abogados, se le imputa el todo de la actividad, por lo tanto es autor de la actividad global, del todo. Eso es lo que se entiende como el delito de emprendimiento, que se realiza una actividad empresarial de un ciclo global que no fue iniciado por él, pero sí participa con conocimiento de lo que hicieron los demás actores. Pues bien, haciendo una breve historia o un breve resumen de lo que fue el sistema de la prohibición global o el modelo de la prohibición global, la verdad es que hay varias etapas donde se puede analizar la droga de acuerdo a una representación social que esta tuvo. Y es así como durante prácticamente toda la historia de la humanidad la droga fue lícitamente aceptada. Desde la época de la antigüedad vamos a ver que principalmente el problema en Grecia, en Roma, en toda la antigüedad, no lo era el consumo de las drogas, que eran lícitas. Las toxicomanías se referían a un tipo de droga específica que era el alcohol. No así el consumo de otras sustancias psicoactivas o depresoras, como por ejemplo que era el opio, que tenía amplia difusión y amplio uso terapéutico. Es importante ahí destacar ciertos hitos históricos, como vamos a ver, principalmente el advenimiento del cristianismo,
que vino a resumir o a consolidar ciertos ritos chamánicos, eucarísticos, como era el consumo de drogas con fines ceremoniales, religiosos, en un rito llamado Sacramento de la Comunión. Ya el creyente no necesitaba acudir a drogas psicoactivas para tener contactos místicos religiosos, sino que se redujo ello a la comunión como representante de, de, del acercamiento máximo a lo divino. Fue el advenimiento del cristianismo y principalmente el ejercicio del oficio de la Santa Inquisición por los frailes dominicos, lo que se podría llamar la primera prohibición global de las drogas, de todo tipo de drogas. Curiosamente, desde el punto de vista histórico, la droga más reprimida en la historia de la humanidad fue el tabaco, por dos razones, entre varias. La primera, que era una droga que no era europea, venía de América, fenómeno muy similar a lo que pasó con la hoja de coca. Y el segundo, porque tenía la propiedad de que cuando era inhalado expelía humo, y solamente decían los dignatarios del clero que solamente personas con propiedades satánicas podían hacer eso. Fue tremenda y salvajemente reprimido el consumo del tabaco, no solamente por la religión católica, sino también por el islamismo, incluso en China. Durante todo el periodo histórico vamos a ver cómo se produce el renacimiento de la farmacología, principalmente por razones políticas, que era la desintegración de la unidad del Imperio Romano por las cruzadas, y también por el desarrollo de la química a través de Paracelso, y por la necesidad de reanudar las guerras en Europa. Quien no tenía anestesia no podía ir a la guerra. ¿Y cuál era la anestesia en esa época? El opio. Por lo tanto, había que necesariamente legalizar de alguna fórmula esta sustancia, y brillantemente lo hizo el padre de la química moderna, Paracelso, que no solamente inventó el láudano. Vamos a ver que era el láudano era opio combinado con alcohol, que hacía una pomada que era de fácil aplicación para el combate. Y también él fue el que elevó a la categoría de ciencia la química. Ya no estaba en manos de los herbolarios en los campos, ya no iban a ser perseguidos como herejes. Entonces fue el gran salto histórico. También importante durante el desarrollo histórico de las drogas el tema de los grandes precursores, los grandes difusores de la droga, principalmente el descubrimiento del alambique. El alambique no se sabe si fue inventado por los egipcios o en Arabia, pero se distribuyó gracias a la guerra de las cruzadas. Fue el alambique el que logró producir alcohol con mucho más octanaje y difundirlo a muchas más personas. También el descubrimiento de la jeringa, el invento de la jeringa en 1870 ahí permitió la difusión, la propagación incontrolable de la morfina. El invento del cigarro. Antiguamente todas las personas consumían tabaco a través de pipa o métodos más rústicos. El invento del cigarro propagó esta sustancia. Vamos a ver cómo se generan las primeras convenciones contra las drogas. La primera convención no fue la convención sobre estupefacientes del año 1961. Fue la convención contra el opio de 1912, que fue producto de la guerra, las denominadas guerras del opio, y vamos a ver cuáles fueron los efectos de ellas. A ver, básicamente, haciendo un repaso, las drogas son producto de lo que llaman los botánicos de una coevolución entre el reino animal y el reino vegetal. ¿Por qué? Porque las plantas producen sus propios principios activos, sus propios alcaloides, ya sea para protegerse de ser devorados por algunos animales. Muchas plantas absorben mucho silicio, cosa de que los dinosaurios en la antigüedad no se podían comer esas plantas porque se les perdían los dientes, por eso absorbían mucho silicio. Y de otra forma, para facilitar los procesos
de generación de las propias plantas a través de la polinización premiaban a ciertos insectos generando principios activos que lo hacían más atractivo. Entonces el principio activo, el mundo vegetal tiene un sentido de premio o un mecanismo de defensa. Así se generan, dicen los botánicos, los principios activos de ciertas plantas que pueden ser, cumplir ciertas funciones. Curiosamente, me tengo en esto, yo no soy especialista en la materia, pero unos expertos en botánica nos enseñaron en la fiscalía que curiosamente la planta de la cannabis sativa tiene cerca de 300 principios activos, de los cuales solamente la ciencia conoce aproximadamente 70. Uno de esos principios activos es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia prohibida, uno de los alcaloides que está prohibido en las legislaciones modernas. Pero los científicos desconocen, hasta el momento no saben qué función cumple la planta. Es muy curioso. Una planta muy especial, ¿por qué? Porque se discute dónde apareció esta planta. Muchos dicen que en Asia, pero hay antecedentes que ya hace 4000 años antes de Cristo era ampliamente conocida en China y era fabricada, utilizada principalmente para hacer vestuario, velas para los navíos, para usar de comestible para el ganado y también aceite. En la antigüedad las drogas fueron ampliamente utilizadas, ya sea para rituales chamánicos, rituales de tipo religiosos, espirituales, para reafirmar su identidad social, ritos de iniciación. En esta época, pensemos, había una fusión, había una conexión absoluta entre lo que era lo mágico, lo religioso, lo terapéutico y lo social. No estaba muy claro cuáles eran los límites entre estos mundos. Era todo un mundo y tenía un sentido de acercarse a lo mágico, a lo místico, a lo religioso. En ese sentido, el conocimiento que se obtenía a través de estados alterados de la percepción era entendido como una verdad revelada a través de las drogas. La enfermedad se asociaba al castigo, el castigo a la impureza, y la única fórmula de conjurar esto era a través de ciertos ritos. Uno de estos ritos era el sacrificio, que podía ser la entrega de animales, por ejemplo, para el sacrificio animal, el sacrificio humano, y la otra fórmula era a través del consumo de algo divino, que lo asociaban a ciertas plantas psicoactivas en varias culturas, como la ayahuasca. Perdón, la ayahuasca no es una planta, es un brebaje. El peyote, el caguanazonía y la aurora anáfica, que posteriormente, con el advenimiento del cristianismo, el consumo de esto que llamamos divino se sincretizó, se unificó en la comunión. Por lo tanto, con el advenimiento del cristianismo, las sociedades ya no necesitaban recurrir a plantas con estas propiedades mágicas, sino que para eso bastaba la Eucaristía. Las drogas en Grecia, básicamente, la escuela hipocrática da el salto científico en el desarrollo de la ciencia y la ciencia médica, lo terapéutico, en el sentido de que toda enfermedad ya no estaba asociada a un tema religioso, un tema místico, desconocido, sobrenatural, sino era eminentemente objetivo. Bueno, de hecho, la palabra opio deriva de Hipócrates, sin la H, obviamente. Él recetaba ciertas medidas de opio para determinadas enfermedades, como por ejemplo el dolor de estómago y en general para todo tipo de enfermedades infecciosas. Hay una obra, hay una tragedia griega de Eurípides en que resume, sintetiza muy bien el tema de la prohibición de las drogas, la política prohibicionista en la época de Grecia. A ver, esta obra es Las Bacantes, que trata sobre la historia del tirano de Tebas, denominado o llamado Perseo. Pues bien, Perseo, este tirano, no le gustaban mucho las fiestas que hacían en honor al dios romano, Baco, las fiestas dionisíacas, en que participaban mujeres y bebían desenfrenadamente alcohol. Entonces, para él tratar
de conocer y de controlar estas fiestas en honor a este dios Baco, se disfraza de mujer. Acude a estas fiestas y en un estado de sopor, de pérdida de conciencia, su madre, sus tías, sus hermanas, al verlo disfrazado de mujer y alcoholizada, lo devoran, lo comen crudo, y ahí vemos una representación en una cerámica descubierta en Grecia de cómo se están devorando a Penteo. Y bien, después que se despiertan, una vez terminada la fiesta, cuando se despiertan o recorren la lucidez, su hermana, sus tías, sus hermanas, y ven el acto despiadado, cruel que hicieron con su pariente Penteo, queda entonces la moraleja de esta tragedia griega, que el alcohol y las fiestas en honor al alcohol no es que haya que prohibirlas, pero sí que hay que controlarlas. A ver, el tema durante toda la época de la antigüedad no fue el consumo de drogas como el opio y otras drogas digitales, sino el problema era el alcoholismo. Esa era la gran toxicomanía. También la Odisea de Homero, en el capítulo 4, habla sobre el opio como una sustancia que hace olvidar cualquier pena. Ya se referían de forma bastante amigable a esta droga. Las leyes de Platón hacen una verdadera apología prácticamente al alcohol, y dentro de este discurso, este gran filósofo, se puede apreciar que él no hace un llamamiento a la prohibición absoluta del alcohol, pero sí a su regulación tanto en su dosificación para gente joven como para la gente adulta, pero siempre se vio como algo beneficioso. Lo mismo ocurre con las drogas en Roma. Este material lo vamos a pasar más o menos rápido porque va a quedar a disposición de nuestros alumnos. El primer tratado de farmacología de Dioscórides describía y hablaba del opio como una sustancia que quita totalmente el dolor, mitiga la tos, por los flujos estomacales. También en el año 301 se descubrió un edicto de Diocleciano sobre los precios del opio, y en el censo del año 312 se descubrió que había más tiendas dedicadas a las ventas de opio que a las ventas de hachís, y el porcentaje de ganancias que recaudaba el imperio. El gran hito histórico, que se podría decir que fue la primera gran prohibición global de las drogas, llega con el cristianismo, y esto se produce principalmente por dos razones sociológicas, culturales. En primer lugar, en el rito de la Eucaristía se funden, se unifican todas las actividades de tipo chamánica, que consistían en el consumir un brebaje, alguna planta, para tener ese contacto celestial, ese contacto espiritual. Se funden y se unifican en el rito de la Eucaristía, y además, por otra razón de tipo terapéutico, era la concepción del dolor. Ya el dolor no era un tema malo que había que evitar a través de pomadas, a través del opio, a través del consumo de ciertas sustancias, porque para la visión cristiana el dolor había que vivirlo, no había que evitarlo, te acercabas más a Dios, la carne había que mortificarla porque el dolor era algo bueno, no había que evitarlo. Sumado a ello, a razones políticas, por cuanto a esta orden de los frailes dominicos se les concedió la potestad de velar por el mantenimiento y la custodia del dogma de la fe cristiana, para lo cual se les concedió la facultad de incautar y quedarse con los bienes de las personas que eran perseguidas por herejía. Hizo que todo el conocimiento pagano, entre ellos el desarrollo de la farmacología, la actividad de los herbolarios en los campos, sea asignada a una actividad de tipo satánica, y se produjo con ello la que estimamos podría haber sido la primera política de prohibición global de las drogas. Toda actividad que consistiera en ritos chamánicos, actividad de búsqueda de sustancias para paliar el dolor, era estimada como una actividad
herejía. Conocimiento pagano era el conocimiento satánico. Ese era el eslogan, digamos. Posteriormente se puso el reconocimiento de la farmacología y la necesidad de contar con drogas, o el renacimiento de las drogas, por varias razones. En primer lugar, con las cruzadas. Fueron los primeros cruzados que tuvieron contacto con el desarrollo de la medicina árabe, quienes vieron la necesidad de contar no solamente con médicos, sino con sustancias químicas que ayudaran para controlar y paliar el dolor, sustancias tipo terapéuticas. Fueron las constantes guerras, además, en Europa, que llevaron a estos reinos a contar con a necesitar la anestesia por esencia en esa época. Quien no tenía anestesia no podía ir a la guerra. Y si no hay guerra, no hay desarrollo de los reinos, de los estados. ¿Y dónde podían sacar la droga? La droga, o sea, el opio lo traían principalmente de Asia. Entonces, dos repúblicas, Génova y Venecia, reanudan el comercio de opio con Alejandría, que llegaba a través de la ruta terrestre, en la ruta de la seda. Entonces ya la conciencia política de la época ya tuvo que ir morigerándose en el sentido de volver a aceptar el opio como una necesidad, sumado a la figura del padre de la química moderna, Paracelso, profesor de Basilea, que él, no obstante ser un hombre religioso, un hombre católico, cristiano, veía que la única fórmula para que las personas que pudieran desarrollar la química y no ser condenados en la hoguera por herejes, por realizar actividades satánicas, la única fórmula de poder desarrollar la química era sacarla de los campos, sacarla de los herbolarios e instalarla en la iglesia, a través de las universidades católicas. Porque si tú transformas una actividad pagana en una actividad académica, religiosa, ya no puedes ser perseguido. Y así creó las primeras facultades de química, principalmente en Basilea, en Suiza. Y este señor también fue el que inventó el láudano. El láudano es opio mezclado con alcohol que se puede beber o que se puede aplicar como pomada, que es una sustancia que fue ampliamente utilizada por las guerras de Europa. Posteriormente el desarrollo se produce explosivo, va acompañado de las drogas, de la difusión de las drogas y la búsqueda de rutas va acompañado de factores políticos y militares. Es el decaimiento del imperio mongol, que se produce ahí a partir de 1300, que involucra que la ruta terrestre de la seda, que la verdad las cosas feministicamente se llama la ruta de la seda, pero era la ruta del opio, la ruta de la seda fue un nombre que elegantemente le denominaron a esta ruta ya por el 1800 y tanto, algunos historiadores, pero era la ruta del opio. Se va desarticulando el imperio mongol, que no obstante ser nómadas, ellos favorecían bastante la entrada y salida de mercancías por Asia, sumado a la peste negra y también al uso de la pólvora en Asia, ya que muchos pueblos nómades combatían con armas de pólvora contra los mongoles que utilizaban el arco y la flecha. Se produjo un decaimiento del imperio mongol que facilitaba el tránsito de mercaderías a través de la llamada ruta de la seda, sumado a la toma de los musulmanes por la toma de musulmanes de Constantinopla. Esto favoreció la búsqueda de nuevas rutas hacia Asia a través de las rutas marítimas. Ahí nace el monopolio marítimo de las rutas a través de principalmente Portugal y británico, y también influye la nueva dinastía en China Manchú, que prohibió el comercio del opio. Se crean estos monopolios de la producción del opio en la India, cuyo principal mercado era China. Posteriormente, con la dinastía Manchú se prohíbe la comercialización de opio
y se inician las denominadas guerras del opio, principalmente para liberalizar el comercio de opio hacia China. La armada china era muy pobre en embarcaciones, producto de ello sufren grandes derrotas. Se firman los llamados tratados desiguales, el tratado de Nankín, entre ellos que se Hong Kong y Inglaterra abre los puertos hacia el comercio del opio. Y posteriormente es esta emperatriz Xiu Qi quien con el objeto de, digamos, de terminar con ese monopolio que respecto del opio, no solamente prohíbe el consumo de opio, sino también permite la comercialización y las plantaciones de opio en China. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista económico, revienta prácticamente, destruye las exportaciones de opio desde India, de la colonia inglesa, hacia China, y ahí curiosamente, después de 10 años, aparecen los primeros contraindicaciones en contra del opio, principalmente estudios realizados por los propios ingleses y por Alemania, y se crea la primera convención del opio y dice, ¿sabes qué? El opio hace mal a la salud. Pero la verdad que esto dice más bien relación con aspectos militares, con aspectos económicos y con aspectos políticos. ¿Por qué? Porque el control de la venta del opio en el mundo. ¿Por qué? Porque China lo producía. Pues bien, se produce posteriormente el levantamiento de los boxers. Los boxers eran nacionalistas chinos, anti-occidentales, que trataron de reivindicar sus costumbres, y ya para el año 1890 prácticamente el 85% de la producción mundial de opio la tenía China. Se establece en 1916 la primera convención de drogas, la primera prohibición, digamos, de tipo global, que fue la Convención Internacional contra el Opio. Pues bien, el programa de prohibición global se desarrolló principalmente en Estados Unidos a través de las leyes de prohibición. Estados Unidos sí internamente a través de sus leyes, 1918-1914 prohibió el opio. Se hizo un informe, se solicitó un informe al Congreso, por parte del Congreso de Estados Unidos en el año 1932, y a través de esos resultados se pudo determinar que fue un desastre las leyes de la prohibición. Creció las muertes por intoxicación, ya que el alcohol se producía en forma clandestina. Creció la corrupción policial, creció la delincuencia, y lo peor de todo, que se instaló el crimen organizado tal cual lo conocemos hoy en día en sus formas más violentas en Estados Unidos, porque había toda una infraestructura criminal trabajando, que después, si bien se legalizó, esa infraestructura criminal necesitaba seguir trabajando y se reorientó hacia otras actividades criminales como la prostitución, el juego, las drogas. A ver, brevemente, respecto del uso terapéutico, bueno, 1808, 1860, la verdad que se aísla el principio activo de la hoja de coca en la cocaína, se hace esto en Alemania. Lo mismo ocurre con la heroína en el año 1883, que se logra aislar la heroína del opio, se extrae este principio activo con fines principalmente terapéuticos. Pero ¿qué ocurre en Chile? Chile, a través de un historiador, Paul Gothenberg, describe a Chile como el eslabón perdido del narcotráfico de la cocaína. No existían carteles colombianos, no existía narcotráfico en Perú, pero era Chile quien, a través del puerto de Arica, tenía el control de la principal ruta hacia Estados Unidos. La ruta principal, o la primera ruta marítima del narcotráfico, fue Arica a La Habana, hasta el año 1959 con la Revolución Cubana. Ese control monopólico durante muchos años lo tuvo Arica a través de una familia de origen turco-libanesa que se llama la familia Wassab Khan. Chile jugó un rol muy importante en ese sentido en el narcotráfico mundial. A ver, la clasificación de las drogas, básicamente de acuerdo a su origen, las drogas pueden ser naturales, sintéticas y semisintéticas,
Otro criterio de clasificación según sus efectos pueden ser estimulantes, depresoras, alucinógenas, narcóticas, y de acuerdo a su regulación pueden ser drogas controladas y no controladas. Las drogas no controladas son las que no tienen ninguna función terapéutica reconocida. Por ejemplo, el cocodrilo, el éxtasis y otras drogas controladas son algunas anfetaminas que pueden tener uso lícito o uso ilícito. Principales drogas naturales son los hongos, la cannabis sativa, la vapora en su forma natural, que no requieren ningún procesamiento para que intrínsecamente cumplan esa función narcótica o alucinógena o depresora. El tema de la cannabis no se sabe si es una droga estimulante o depresora, eso va a depender del estado de salud de la persona que lo consuma. Drogas sintéticas son aquellas que se producen en el laboratorio, también llamadas drogas de síntesis. Por ejemplo, el NMOM, la ketadina. Y las semisintéticas son aquellas de origen natural, pero que requieren ciertos procesos, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína o el LSD. El LSD proviene de un hongo que es el que sale en el tornasolo del centeno y que tiene propiedades alucinógenas. Bueno, de acuerdo a su efecto, las drogas estimulantes estimulan el sistema nervioso central, y son principalmente las anfetaminas, la cocaína. Las drogas depresoras son aquellas que desintensan el sistema nervioso, principalmente el alcohol, ciertos opiáceos, ansiolíticos, y las drogas alucinógenas son aquellas que producen alteraciones perceptivas y cognitivas, principalmente el LSD, y producen la sinestesia. La sinestesia es la percepción equivocada, la confusión de los sentidos. Por ejemplo, se huelen colores, se escuchan olores, se escuchan colores, la percepción absoluta de los sentidos. Clorhidrato de cocaína, a ver, importante esto, la hoja de coca no es en sí no es cocaína, son cosas totalmente diferentes. De hecho, la cocaína se inventó en el año 1960. La hoja de coca no tiene las mismas propiedades que la cocaína, no es para nada lo mismo, e incluso para producir 1 kilo de cocaína se requiere un proceso en que se necesitan varios tipos de precursores y preprecursores. Para fabricar 1 kilo de cocaína aproximadamente se requiere 100 kilos de hoja de coca, y no cualquier hoja de coca, tiene que ser hoja de coca fresca. Básicamente este es el proceso productivo. El proceso productivo primero requiere queroseno para hacer esta pasta cruda, después ácido sulfúrico para precipitar la pasta base, y posteriormente esa pasta base requiere ácido clorhídrico para que se cristalice, y ahí recién obtener el clorhidrato de cocaína. Es un proceso bastante caro que se requiere gran cantidad de inversiones, y lo importante es que la cocaína siempre fue, y la hoja de coca siempre fue muy resistida en Europa, principalmente por tratarse de una hoja americana que podía hacerle competencia al opio, que estaba absolutamente expandido, propagado, tolerado en Europa, y además porque la hoja de coca no podía tener las mismas propiedades cuando llegaba al país donde era producido, que eran principalmente los laboratorios alemanes. ¿Por qué? Porque la hoja de coca se va pudriendo. Entonces, en Alemania, cuando Albert Neyman sintetizó o aisló el principio activo, que es la cocaína, los laboratorios alemanes, principalmente la Merck, Hoffmann, producían solamente 50 gramos al año. Entonces eso que llevó a que en 1890 el químico peruano Alberto Viñón lograra producir mediante este procedimiento grandes cantidades de droga y a un precio muy barato,
hizo que ese descubrimiento hizo que la producción de droga necesariamente tenía que ser de pasta bruta o de pasta base de cocaína, necesariamente tenía que ser en Perú. Entonces, era un gran problema. ¿Por qué? Porque los países donde se vendía la droga querían tener la producción, pero naturalmente no se podía, porque no podían exportar la hoja. Entonces, ese ya era un motivo de complicación para aceptar o tolerar la cocaína como anestésico, que fue ampliamente difundido principalmente por Sigmund Freud. Sigmund Freud tiene unos escritos sobre cocaína en que se refiere como uno de los principales medicamentos y un gran anestésico en esta época. Bueno, la cocaína base es en una etapa anterior al clorhidrato de cocaína, en que no se ha aplicado el proceso del ácido clorhídrico para que se cristalice, es 100% adictivo, y el crack de cocaína es cocaína recuperada a través de procesos de vaporización que principalmente se fuma. La heroína es un opiáceo que se inyecta, es 100% adictivo, es un depresor. Les voy a dejar este material. La cannabis sativa es una planta, ya habíamos hablado de su historia, de su principio activo. La verdad es que hay varios tipos de cannabis, hay 3 variedades. Está la cannabis índica, que es la cannabis que está prohibida, que tiene alto contenido de THC, de tetrahidrocanabinol. Pero hay otro tipo de cannabis, que es la cannabis rudelaris, que tiene muy bajo contenido de THC y el cáñamo industrial, que se utiliza principalmente para producir forraje, para producir cuerdas y para fabricar alimentos para semillas para animales, etc. Es importante también señalar que no todo tipo de cannabis produce este alcaloide del tetrahidrocannabinol, solamente la planta hembra. La planta macho no produce, no genera este principio activo, solamente la planta hembra. El LSD, el ácido lisérgico, la verdad de las cosas es que el LSD fue producido por el laboratorio Sandoz, en Suiza. La verdad es que dicen los historiadores que tuvo por objeto crear una super droga para hacer un super soldado. La verdad que se intentó con esto de darle un uso de tipo bélico, como lo tuvieron otras drogas. Es una droga semisintética, ya que se obtiene de un hongo que es la cornezuela del centeno, que tiene estas propiedades alucinógenas. Y es una droga prohibida, pero tengo entendido que hay un laboratorio, parece que en Suiza, que está autorizado para producir ciertas cantidades de LSD. El éxtasis, la pastilla del amor, que fue fabricada principalmente con objetivo terapéutico para el psicoanálisis, como medicamento para la depresión, fue ampliamente utilizado por muchos psiquiatras en la década del 80 en Estados Unidos, pero posteriormente sus contraindicaciones hicieron que integre estas listas de las convenciones internacionales para que esté sometida a un régimen de prohibición. Las anfetaminas. A ver, las anfetaminas son un tipo de droga que está controlada, se utiliza mucho para tratamiento médico, como ansiolítico, para tratamiento del peso, pero históricamente también fueron utilizadas con otros fines. Son las llamadas anfetaminas de uso bélico. La principal es el pervertín, o la pervetina. La pervetina fue la llamada el comprimido mágico del régimen nacional socialista. Fue desarrollado por el laboratorio Temmler desde el año 1912. Durante años de investigación lograron crear una anfetamina que fue de libre circulación en la Alemania nazi y que fue dosificada a los soldados, que tenía la propiedad de hacer que un soldado no pudiera comer absolutamente nada durante 4 días, no pudiera dormir y estar absolutamente vigil, absolutamente activo. Dicen que gracias a la pervitina rápidamente pudieron tomar Polonia. Un gran consumidor de pervitina de esta anfetamina era Rommel.
Rommel en su momento, cuando avanza en sus tanques en territorio francés, llega a cortar la comunicación por radio en la noche para que no tener contacto con el alto mando, porque el alto mando estaba muy preocupado de cómo iba a avanzar en la noche, y él quería avanzar, y en sus escritos, en sus crónicas, se pueden ver que hay ciertos rasgos medio eh, de, de, de ciertos rasgos paranoicos, ciertas alucinaciones, que escucha ruidos en la noche, que escucha ver los tanques y la luna y se imagina cómo está entrando a Francia. Muy propio del consumo de la pervitina, droga que hizo que muchos de estos soldados perdieran la percepción del riesgo, tanto así que los periodistas militares señalan que en el frente oriental, cuando los atrapa el frío de 40 grados en Rusia, muchos soldados se autoadministran esta anfetamina, el pervitin, y empiezan a caminar con 40 grados bajo cero en el hielo ruso y pierden la percepción del frío y se congelan caminando. Otra droga, las benzedrinas, que es una anfetamina que fue dosificada a los soldados norteamericanos para la Segunda Guerra. No es tan fuerte por la pervitina, pero sí también hay antecedentes que fue administrada a los soldados. Y otra droga muy, muy potente es el Captagon o Coptagon, que es la droga de los yihadistas, la droga del Estado Islámico. Esta anfetamina se inventó el año 1960 en Europa con un uso principalmente terapéutico para el tratamiento de la depresión. Posteriormente, por las contraindicaciones, por la dañosidad o por los síntomas que se podían advertir los consumidores, se prohibió. Pero no obstante se fabrica ilegalmente y es traficada por el Estado Islámico y te reduce al máximo tus emociones y no tiene sentido de lo que te bloquea emocionalmente, muy similar a la pervitina. Bueno, la pervitina dice que todavía lo producen ilegalmente en la República Checa. Bueno, en materia de técnica especial de investigación, casi todas las legislaciones producto de las convenciones internacionales otorgan herramientas muy invasivas a los agentes de persecución penal, principalmente a las policías, al Ministerio Público para la indagación. Aquí necesariamente requiere introducirse el agente policial, el agente de inteligencia a la cúpula donde se toman las grandes decisiones criminales, donde se dirigen las operaciones, y para ello necesariamente requieres estar ahí en tiempo real. Lo puede hacer a través de escuchas telefónicas o a través de un agente revelador o un agente encubierto. El problema del agente encubierto o el informante encubierto, que es el agente policial que simula su identidad y se introduce en la organización criminal, es que es muy difícil que pueda acceder a las cúpulas donde se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque los sistemas de compartimentaje que tienen estas organizaciones, estas corporaciones criminales, es muy difícil que acepten un extraño en aquella cúpula o en aquella célula donde se toman las decisiones. Por eso tiene que ser, estas técnicas por sí solas no son autosuficientes, se deben complementar unas a otras. Un agente cubierto necesariamente tiene que estar complementado con un muy buen sistema de apoyo logístico, de interceptaciones telefónicas que en tiempo real vayan corroborando la información que proviene de otras fuentes de información. Cooperación internacional, aquí nadie es autosuficiente para enfrentar este fenómeno. Insisto, ya la distinción entre países productores versus países consumidores está absolutamente obsoleta. Ahora, en materia de derecho internacional impera el principio de la responsabilidad común y compartida. Insisto, piensen en el informe económico de las Naciones Unidas. El 2% de la ganancia global de las drogas queda en los países productores, pero el 70% queda en el norte. Entonces, algo hace que tenemos que estar interrelacionados, hay que compartir información a través de agencias de inteligencia interregionales. La cooperación eficaz, una buena herramienta, también la investigación patrimonial. Insisto, todas estas técnicas deben ser complementadas, ninguna por sí sola es autosuficiente como para lograr un éxito investigativo. Aterrizando un poco el tema, al tema nacional a Chile, Chile se caracteriza por ser un gran exportador de drogas. Chile es una importante plataforma de exportación de drogas
hacia el exterior. De hecho, en los últimos informes de las Naciones Unidas, el informe mundial de drogas, aparece Chile a través de vía de tráfico marítimo exportando droga hacia Oceanía, hacia Australia, pero también hacia África. Porque tenemos una situación privilegiada de salida al Pacífico. La droga que ingresa a Chile, el 90% ingresa por pasos habilitados del norte del país. No se ha descubierto hasta ahora importantes rutas de puentes aéreos a través de vía aérea. ¿Por qué? Porque la altura de la cordillera es muy alta, lo que hace imposible que a través de avionetas chicas que no estén presurizadas se pueda realizar este tráfico. Y además que la frontera norte es muy extensa y es plana, lo que facilita el transporte de vehículos de dicha sustancia. También droga, principalmente cannabisativa, ingresa a través de la zona central por paso de los Libertadores, pero se ha descubierto en los últimos años el tráfico, importación de importantes cantidades de droga de tipo gourmet, la llamada criqui, que viene de Colombia, del Valle del Cauca, que ingresa principalmente por la zona norte. También en la zona sur, en la zona austral, en la Patagonia, hay un fenómeno que se llama la droga en tránsito, que es bien curioso. Droga con destino a Ushuaia, importantes cargamentos, 5 kilos aproximadamente, claro, de cocaína, que para la Patagonia es muy importante, ingresa vía continental por el paso Montaimon, entre el río Gallegos y, digamos, Santiago, para posteriormente salir por Tierra del Fuego y retornar a Argentina hacia Ushuaia, es decir, droga que entra por el continente a Chile y sale a Argentina por Tierra del Fuego, un fenómeno que no se había descubierto. Hablamos con gente de carabineros de la PDI y dicen sí, hay una importante ruta de droga en tránsito que va desde Ushuaia. Ushuaia es una ciudad muy, muy bonita, donde hay mucho turismo, entonces hay demandas de este tipo de drogas. También hay una ruta aérea de droga que se importa principalmente de países europeos. Son nuevas sustancias psicoactivas, drogas absolutamente sintéticas que ingresan vía aérea al aeropuerto Pudahuel de Santiago y que tiene un mercado que es bastante complejo de investigar porque son personas que interactúan a través de redes muy cerradas, principalmente a través de redes de internet, que son personas que vienen de un extracto social más o menos alto, entonces acceder a ello es muy difícil poder desbaratar estas redes de comercialización de nuevas sustancias psicoactivas, como por ejemplo el éxtasis, ciertas estampillas de LSD. Ahí tenemos un problema, como vamos a ver, una situación de riesgo bastante compleja en el sentido de que hemos detectado muchas situaciones de estafa, donde al consumidor de LSD se le estafa y se le vende un comprimido tipo estampilla que no es LSD, es una sustancia producida a través de la efedrina que se llama el N-Bome. El N-Bome ha provocado muertes de estudiantes universitarios acá en Chile y también en Argentina. Somos los pocos países que a nivel mundial hemos registrado muertes producto de estas estampillas, estos ácidos, en que al consumidor se lo vende como LSD, pero es otra sustancia, que es N-Bome, que es 100% mortal. En materia de narcocriminalidad, a ver, básicamente se construye la narcocriminalidad fundamentalmente a través del clan familiar. El clan familiar dirigido principalmente por mujeres, ya que el esposo está en la cárcel y se crean sus propias redes de tipo barrial, zonal, centralizada en barrios donde se desarrolla la actividad en conjunto con otros actores que les prestan cobertura, seguridad, transporte, es el denominado narcomenudeo. Tienen amplio giro delictual, la narcocriminalidad en Chile converge con otras actividades, la convergencia criminal con otras actividades de robo, de estafa, de tráfico de armas, etc. Tienen importante presencia en cárceles chilenas, dentro de las cárceles se dirigen muchas actividades y operaciones de narcocriminalidad. Los integrantes tienen roles multifuncionales. El transportista puede ser el jefe de la organización, el mismo financista, una actividad bastante dinámica y en constante evolución, que también va buscando constantemente nuevos mercados y nuevas rutas.
Acá en Chile no se suele tercerizar ciertas actividades como en otros países. Por ejemplo, no se ha visto la actividad de otra organización criminal que le preste servicios de cobro a una organización de narcotraficantes. El transportista muchas veces es el mismo sujeto que financia la actividad. Aún no se ha visto esa tercerización de actividad que muchas veces hace que se derive en un fenómeno mucho más violento. Ahora, esto está cambiando. ¿Por qué? Porque hemos visto la erupción de un nuevo actor acá en Chile. Un nuevo actor que es el narcotraficante colombiano, que tiene una mentalidad totalmente diversa. El narcotraficante chileno opera en base a lo que podría ser una cooperativa. Una cooperativa en el sentido que varias familias o varias pequeñas organizaciones hacen un aporte financiero, 5 personas, para que otra persona vaya a comprar droga y eso después se reparte en un fondo común. En cambio, el modelo del narcotraficante colombiano es totalmente diferente. El narcotraficante colombiano no comparte nada, él solo va a buscar la droga, la financia, la comparte, la distribuye, la cobra. Es otro actor que vino a romper un poco este esquema y es interesante ver cómo va evolucionando. El perfil de las organizaciones criminales en materia de narcotráfico: hay organizaciones importadoras, organizaciones mayoristas y organizaciones reales. Las importadoras generalmente tienen vínculos con carteles extranjeros. Muchos de estos carteles extranjeros también son dirigidos por chilenos. Muchos carteles en Bolivia están dirigidos por las cárceles, en las cárceles chilenas. Tienen una alta capacidad de dirigir operaciones criminales y alta capacidad logística, en el sentido de conseguirse rápidamente transporte, financiamiento y distribución de la droga. Las organizaciones mayoristas operan también principalmente dentro de las cárceles, se caracterizan por tener una metodología variada. Algunos operan de las cárceles y asumen distintos roles. Son organizaciones bastante dinámicas, que tienen capacidad logística de poder reunir rápidamente dinero para hacer una operación de narcotráfico en corto tiempo, y utilizan principalmente los medios de comunicación como redes sociales, y lo utilizan de forma extraordinaria, cosa que es muy difícil seguirles la pista. En ese sentido, es un desafío para el Ministerio Público, principalmente. Está en la vanguardia del desarrollo técnico para que no nos vayan ganando espacio y ir acortando esa brecha. Y las organizaciones barriales que se dedican a la actividad del microtráfico, constituido fundamentalmente por planes familiares. Situaciones de riesgo: se ha visto un aumento considerable de tráfico de drogas por vía marítima. Es un gran desafío tener un mayor control de los puertos en Chile. Otra situación peligrosa que hemos detectado es que los narcotraficantes también lideran las rutas y tienen el control de la ruta del tráfico ilegal de inmigrantes. O sea, ¿quién conoce las rutas de los pasos no habilitados para ingresar drogas? Son los narcotraficantes, que se diversifican a otras actividades, en este caso el tráfico de inmigrantes, el tráfico de personas. También se ha registrado un aumento considerable de laboratorios en Chile, laboratorios de recuperación, cristalización de drogas. ¿Por qué? Porque es debido al plan Frontera Norte, al control policial que hay en la frontera norte del país. Es mucho más barato y de mucho menos riesgo ingresar para un traficante desde el norte del país 1 kilo de pasta base que 10 kilos de cocaína. ¿Por qué? Porque ese kilo de pasta base, a través de estos laboratorios, lo puede transformar en 12 kilos de clorhidrato de cocaína. Hay menos riesgo, hay mayor ganancia, pero antes no se veían tantos laboratorios, y el año pasado las policías habrán desbaratado fácilmente unos 20 laboratorios de cristalización y de recuperación de drogas. Eso hace que aquí se empiece a concentrar una actividad criminal de transformación, de financiamiento, de logística de estas organizaciones criminales. Hay un incremento de la violencia asociada al narcotráfico, situaciones que antes no se veían: el rescate de personas en los hospitales, los asaltos, demasiados asaltos entre narcotraficantes. Hay un número indeterminado de mucho inmigrante ilegal en Chile que se realiza esta actividad. Y lo más importante, que en materia patrimonial no tenemos una ley de extinción del dominio, que como en otros países, como por ejemplo en Colombia, que permite desarticular y neutralizar y darle el golpe donde más les duele a las organizaciones criminales, que es la parte financiera.
Acá en Chile cuesta mucho a los fiscales lograr el comiso de las especies, sobre todo de especies de alto valor o de empresas, porque la propiedad acá en Chile está demasiado bien protegida. En otros países está protegida constitucionalmente la propiedad, y eso está muy bien, pero la propiedad legítimamente adquirida, no la ilegítimamente adquirida, y ese es lo que esperamos, que se modernice nuestra legislación en el sentido que nos permita darles un golpe fuerte a las organizaciones criminales donde más les duele, que es la parte económica, a través de una ley de extinción del dominio. Eso en forma muy resumida. Mi presentación está a disposición de todos ustedes, mi correo electrónico, para que podamos dialogar y conversar estos temas, discutirlos. Así que, bueno, estoy a vuestra disposición para las consultas que quisieran hacer. ¿Cómo va a organizar acá? Bien, estamos en condiciones de alguna pregunta al expositor. Dudas, cuestionamientos, críticas. Juan José, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, adelante. Sí, es que estoy viendo si es que hay alguna consulta, no veo las manos. Si hay consultas, deben de salir las manos. Desde el PSD queríamos hacerle una consulta al profesor de su exposición, si tiene conocimiento de las relaciones entre los cárteles de Iberoamérica y los grandes distribuidores de droga en Europa. Sí, gracias por su pregunta. Hace pocos días, específicamente en Arica, en la frontera norte de Chile, se descubrió un importante cargamento de clorhidrato de cocaína que iba dispuesto, oculto, en motos acuáticas. Droga que iba con destino a Europa y que estaba dirigida por carteles italianos. La verdad que fue bastante curioso, y la verdad que esta información que salió en el diario, así que ya no es del área de inteligencia, no es información reservada, pero gracias a la rápida actuación de la policía se pudo realizar una diligencia con la Policía de Italia de una entrega vigilada internacional con muy buenos resultados, pero era una ruta que nosotros desconocíamos y tampoco nos imaginamos que de una forma de ocultamiento tan ingeniosa podía estar vinculada con la mafia italiana. Eso parecía más bien de ciencia ficción, pero sí se estableció ese canal, se estableció esa relación. Esto ocurrió no más de un mes atrás, con muy buenos resultados. Tuvimos una espectacular y amplia colaboración de la policía italiana. Y también tenemos a través de información, principalmente lo que nos reportan los puertos extranjeros donde llega la droga, a través de contenedores marítimos,
ya sea a través del gancho ciego, o son metodologías para ocultar la droga, o de empresas especialmente constituidas como empresas falsas para el transporte de drogas, nos ha permitido incautar contenedores en el puerto de San Antonio con droga con destino uno al Reino de Jordania y otra con destino a Vancouver. Eso fue gracias a información que nos proporcionó la policía holandesa, que rápidamente se pudo trabajar de la Directemar y la PDI Carabineros con muy buenos resultados, y ahí descubrimos que más que una asociación, más que un cartel europeo, los financistas eran nacionales, eran chilenos. Los jefes de la organización criminal eran chilenos que llevaban trabajando muchos años con estas empresas de fachada, que eran empresas que exportaban maquinaria de tipo generadores eléctricos, me acuerdo. Nosotros pensamos que detrás de ellos habían empresarios europeos, pero no, eran chilenos que se encuentran en prisión preventiva gracias a la cooperación internacional. De lo que se ha escuchado en foros internacionales en materia de investigación del narcotráfico por parte de los especialistas y de los sociólogos, es que la mejor forma de combatir y de enfrentar las redes de narcotráfico mundial es a través de otra red, de la red de conocimiento, a través de la inteligencia criminal. Si no hay inteligencia criminal, por mejores policías que tenga, por mejor infraestructura, no vas a llegar a ningún lado. La forma más efectiva de combatir esto es a través de inteligencia criminal, y gracias a esa inteligencia criminal también se pudo descubrir esa conexión que había con mafias italianas. Hay mucha también conexión con mafias de tipo de robos con España. Hay mucho Lanza, digamos, Lanza del robo callejero internacional chileno que está operando y que operó mucho en Europa, y que ahora se dedica a esta actividad del narcotráfico. Y bueno, esa inteligencia criminal también nos logró descubrir esta ruta, este modus operandi, y también desarticular una organización pero que tenía sede en Chile, y los que financiaban esta operación eran también chilenos. Escuela Superior de Guerra de Colombia tiene una pregunta. Colombia, Escuela Superior de Guerra. Está drogado. Escuela Superior de Guerra. Tiene que modificar el audio porque no se entiende la pregunta. Colombia, no se entendió la pregunta, no se escucha muy mal. Honduras tiene otra pregunta, Fernando. Adelante, Honduras. Muy buenos días. Soy Suyapa Cárez Figueroa del Colegio de Defensa Nacional. La inquietud mía es conocer un poco más sobre Chile. ¿Cómo ustedes reciben la droga? ¿Cuál es el medio de transporte? Por ejemplo, en algunos países se reciben en muebles, en puertas, ¿verdad? No son sólidas, en frutas. Entonces yo quisiera saber cómo han identificado ustedes como país, cuál es la forma más común en que les llegan los diferentes tipos de droga. ¿Por qué medio? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Logré captar la parte final, consulta sobre la forma de ingreso, qué tipo de droga, principalmente eso. Bueno,
La principal droga que ingresa a Chile es cocaína en sus dos estados, pasta base y clorhidrato. Y también cannabis sativa. La cannabis sativa tiene principalmente origen en Paraguay, pero últimamente está entrando mucha marihuana por el norte del país que proviene del Valle del Cauca en Colombia. Esa droga no solamente tiene destino final Chile, sino también esa droga es reexportada hacia el exterior. Chile no solamente es un país de consumo, sino también es una importante, insisto, una importante plataforma de exportación de droga. Eso es evidencia de los últimos informes de las Naciones Unidas, el último informe anual de drogas, y la forma de ingreso ha variado en los últimos años producto de una mayor fiscalización en la zona norte. El ingreso de drogas se ha ido desplazando cada vez más hacia el sur. Desde la zona central hacia el sur, si bien ha aumentado el costo del transporte de la droga, es mucho más seguro para las organizaciones transnacionales ingresar droga a Chile por el sur del país para evitar los controles de las policías en el norte. Segundo lugar, también la mayor fiscalización por parte de las policías en la macrozona norte ha llevado a que la droga ingrese ya no cristalizada, sino en estado líquido. Eso ha traído como consecuencia que haya mayor disponibilidad y oferta de droga en el interior del país. Aunque pueda parecer contradictorio, es así. ¿Por qué? Porque si antes ingresaban 2 kilos de clorhidrato de cocaína por el norte del país, a una mayor fiscalización significó que ahora ingresen 1 litro de cocaína negra. Ese litro de cocaína negra acá en Chile, a través de un proceso de laboratorio, se puede transformar fácilmente en 5 kilos o más kilos de clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, se está ingresando, hay mayor disponibilidad de cocaína en Chile. Las otras fórmulas son principalmente casi siempre vía terrestre, cualquier fórmula de ocultamiento, también a través de correos humanos, personas que ingieren ovoides de clorhidrato de cocaína. Se ha visto el fenómeno de que, si bien antes eran personas de muy bajos ingresos, principalmente de origen altiplánico, quienes eran los transportistas de ovoides, hoy día estamos viendo profesores universitarios, chilenos, gente de clase media que realiza esa labor de ingesta de ovoides para ingresarlos de esa forma oculta en su aparato intestinal al país. Es muy común eso, principalmente en la frontera con Bolivia y con Perú, que personas que ingresan a través de buses provenientes de Bolivia con Perú y que son chilenos. Antes se veían muchas personas de muy bajo ingreso, ahora se están viendo profesores, se están viendo universitarios. Cada uno es capaz de soportar hasta 400 gramos de clorhidrato de cocaína en cápsulas. Otra fórmula que se está viendo es a través de lanchas rápidas desde caletas del norte del país que las llevan a caletas o puertos clandestinos, porque hay una depresión, la actividad de la pesca está muy alicaída en el norte del país, por lo cual pequeños botes, empresas de pesqueras se dedican ahora a esta actividad. Insisto, se está viendo mucha cocaína líquida que está siendo multiplicada, se está transformando a través de procesos de laboratorio acá en Chile, fenómeno que antes no veíamos. Bien, vamos a escuchar la pregunta que llegó desde Colombia.
legislaciones especiales para el control tráfico de narcóticos, delito transnacional, implican varias vías para el retorno a tierra, cual esos delincuentes. Nosotros contamos con muy pocas horas para poner a disposición de la Policía Nacional. Cuentan con especial para que É a nossa aqui? Hã? É a deles lá, né? Eu vou esperar o chileno encerrar. Chileno ou espanhol? Aguardar um tempinho, que o problema foi de lá. Estamos aguardando eles resolverem os problemas. Se alguém desejar já se retirar, pode fazê-lo, tá? Não tem problema ali pelo fundo, não há problema nenhum. E se alguém desejar aguardar, pode fazê-lo também. A gente tem dado sorte, eu achei que ia ser mais difícil, porque esse link ele não é fácil de fazer, todos os países, mas graças a Deus tem dado certo, não tem, só no finalzinho que às vezes acontece, né? CSD, Coronel Juárez, ¿tenéis señal con Chile? A conexão retornou. Agora é só aguardar um pouquinho, por favor. CSD, Coronel Juárez, ¿tenéis señal con Chile? No, mi coronel, no estamos escuchando nada. Vale, pues dar por finalizada la videoconferencia porque yo creo que ya no se va a poder conectar. Se você tiver um objetivo muito sério da pergunta, de pesquisa, aí podemos encaminhar por e-mail também, né? Isso. Brasil, Ricardo Freire, ¿tenéis señal con Chile? Quer perguntar, olha? Não, mi coronel, não temos sinal. Não teremos sinal. Ricardo, nosotros te escuchamos. De Brasil, Escuela Superior de Guerra, te escuchamos. A gente não está recebendo sinal. Olá, Chile. Escuta, Brasil? Brasil, Escuela Superior de Guerra. en su pregunta, puesto que Chile le recibe. Escuchamos.
Ricardo, te escuchamos. Brasil, ¿puede hacer su pregunta? Juan José, ¿me oyes tú? Sí, yo sí te oigo. Brasil, ¿puede hacer su pregunta? Buenas tardes, profesor Alejandro. Me gustaría saber, cuando dijiste de la diferencia entre los países productores y consumidores, la diferencia de ganancia de 1 a 2% para se tienda, si tienes alguna idea de alguna sugestión que nosotros los países consumidores, ¿cómo podemos ayudar los países productores para alguna opción de acción efectiva para que ellos puedan como que arreglar sus problemas adentro? ¿Cómo esta cooperación internacional, cuál es la posibilidad de nosotros de acción para que podamos ayudarlos internamente con la producción de las drogas, evitarla de sacarla de los países productores? Tu pregunta ayudar a aquellos países que no son productores. Bueno, la verdad es que principalmente la forma a los puntos locales. Es importante que cada vez que tengamos alguna conferencia internacional, alguna fórmula de para tomar las buenas relaciones con los fiscales también con los fiscales argentinos y con Bolivia, en que rápidamente nos coordinamos para que esa información no se pierda. Pensemos que son hoy satisfecha la pregunta de Brasil. Bien, no hay más preguntas. Juan José, te entrego el mando de la sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Chile. Muchas gracias, profesor, por su conferencia. Indicarle solamente que la próxima videoconferencia será el lunes 16 de marzo. De abril, Juan José. Perdón, 16 de abril, 16 de abril. Por favor, mi coronel Fernando y coronel Silva, una parte de Brasil. Sí, adelante, Brasil. No fue posible oír la contestación de Chile. Sí. La interesada va Brasil. a enviar un correo con la pregunta y después el conferenciante puede contestar. Chile, Brasil informa que no ha recibido la respuesta del conferenciante, que va a enviarle un correo para que por favor le remitan la respuesta por correo electrónico. ¿Recibido, Chile? Chile, ¿recibido el comentario de Brasil? Claro. Bien, pues si nadie tiene nada más que comentar, por favor, damos por finalizada. Vamos a mandar la respuesta a Ricardo una vez que recibamos por el WhatsApp o por el correo. Gracias, Chile. Damos por finalizada la videoconferencia y la próxima conexión será el 16 de abril. Muchas gracias.